Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar en esta lección hablando acerca de las ecuaciones de segundo orden, lineales y no homogéneas, y comienzo con un pequeño resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, las ecuaciones en las que estamos interesados son ecuaciones de la forma y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. Precisamente el que la r sea diferente de 0 es lo que hace que la ecuación sea inhomogénea. Y aquí recuerden, p, q y r son en principio funciones arbitrarias de x solamente, a las que pues regularmente les pediríamos que sean funciones mínimamente continuas, pero en la práctica son funciones diferenciables, por lo menos en prácticamente toda la recta real. Y lo que ya hemos visto es que, bueno, si y1, y2 son soluciones de la ecuación y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, es decir, son soluciones de la ecuación homogénea asociada con la ecuación inhomogénea que aparece arriba y que es la que efectivamente nos interesa. Entonces, como ya vimos, para resolver la ecuación inhomogénea ayuda el conocer soluciones de la ecuación homogénea reducida, en donde la r se ha eliminado, los coeficientes p y q son exactamente los mismos. Entonces, si y1 y y2, repito, son soluciones de esta ecuación que forman un conjunto linealmente independiente, lo cual simplemente quiere decir que y1 no es un múltiplo constante de y2 o al revés. En otras palabras, que el cociente de y1 entre y2 o de y2 entre y1 no es una constante. Entonces queremos que y1 y y2 fueran un conjunto linealmente independiente. Entonces, la solución general de la ecuación inhomogénea y que aparece allá arriba es de la forma y igual a y sub p más una constante por y1 más otra constante por y2, donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias, mientras que y sub p es una solución particular de i. Entonces, donde y sub p, precisamente el subíndice p, es para indicarnos que se trata de una solución particular. Entonces, esta es una solución particular de i. Y esa solución particular, bueno, ya vimos cómo se puede construir de una manera general. De hecho, proponiendo que yp sea una cierta función b1 por y1 más otra función b2 por y2, lo que vimos es que estas funciones b1 y b2 se pueden encontrar en forma pues prácticamente única. De hecho, sus derivadas están dadas por menos y2 por r de x entre el Wronskiano de y1 y y2, que tiene que ser algo diferente de 0, mientras que b2' es algo similar, y1 por r de x entre el Wronskiano de y1 y y2. Entonces, ya en lecciones anteriores hemos visto cómo se aplica este resultado, y lo bueno del resultado es que es algo efectivamente general. El único problema es que necesitamos conocer estas dos soluciones, y1 y y2, lo cual no siempre es algo fácil de determinar, aunque ya vimos también que si conocemos una solución de la ecuación homogénea, una segunda solución, pues en principio se puede calcular mediante integrales. Así es de que prácticamente podríamos decir que el problema básico se reduce a encontrar por lo menos una solución de la ecuación homogénea. Con ella, en principio, se puede encontrar y2, y con y1 y y2, en principio, se pueden encontrar b1' y b2', con lo cual uno puede construir una solución particular, y con esa solución particular uno puede construir la solución general. Suena quizá un poquito enredoso el método, pero bueno, lo bueno es que es un resultado algo general.
pero pues en ocasiones, por todo lo que ya mencioné, puede resultar algo laborioso. Lo que vamos a ver en esta lección es que hay una forma de resolver ecuaciones inhomogéneas, como la que aquí nos interesa, en algunos casos particulares y en especial cuando tenemos ecuaciones con coeficientes constantes. Noten que lo que está aquí presentado en la pantalla es algo general, como decía. P, Q y R son funciones prácticamente arbitrarias. Lo mínimo que regularmente tenemos es funciones que son diferenciables en prácticamente toda la recta real, como mencionaba, pero vamos a ver que en algunos casos hay procedimientos mucho más rápidos que lo que aquí está expuesto, y precisamente de eso es lo que voy a hablar enseguida. Voy a presentarles lo que se conoce como el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer dos cosas: que la ecuación lineal inhomogénea que nos interesa, para comenzar vamos a pensar que tiene coeficientes constantes. En este caso, la notación que hemos venido usando es, en lugar de una P mayúscula y una Q mayúscula, que son funciones de X, hemos venido usando P y Q minúsculas para señalar que están ocupando el lugar de las mayúsculas, pero en este caso se trata de constantes. Lo único que vamos a permitir que no sea una constante es el lado derecho de la ecuación, en donde, bueno, eso sí va a ser función de X, pero una función muy especial. Es decir, lo que vamos a suponer es que esta R es ya sea una función exponencial, una función seno, una función coseno, un polinomio, porque en esos casos es relativamente fácil proponer la forma de una solución particular de esta ecuación. Ya sabemos que para la ecuación homogénea que aquí tendríamos, es decir, si hacemos esta R igual a 0, el tener coeficientes constantes ya sabemos que es algo conveniente, porque la solución general de la ecuación homogénea se puede hallar fácilmente. Ya lo hemos estado practicando antes y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso mismo de inmediato. Pero lo que vamos a suponer es que del lado derecho, como decía, no vamos a tener una constante, sino alguna función de esta clase. ¿Por qué? Pues porque precisamente para las funciones exponenciales, senos, cosenos o polinomios, sus derivadas vuelven a ser exponenciales, funciones trigonométricas, senos y cosenos, o polinomios nuevamente. Así es de que en esos casos uno puede adivinar la forma de una solución particular que nos interese. Aquí recuerden que el resultado general nos dice que para resolver la ecuación inhomogénea, aquí regreso a lo que teníamos antes, si me interesa conocer la solución general de esta ecuación, lo que yo necesito es tener un par de soluciones de la homogénea, lo cual es sencillo cuando los coeficientes son constantes, y lo que necesito también es alguna solución particular de la ecuación inhomogénea, y justamente para eso es que este método, que vamos a ver enseguida, resulta bastante útil, aunque su efectividad, digamos, no está garantizada a priori. Por lo menos el hecho de que es algo bastante simple nos va a servir para encontrar fácilmente las soluciones que se pueden construir de esta manera. Es decir, aquí lo que ganamos es simplicidad más que la seguridad de que vamos a tener la solución por esta técnica. Entonces, para ilustrar cómo funciona todo esto, lo que creo que va a ser de utilidad es directamente irnos a un ejemplo para mostrar cómo funcionan las cosas. Entonces, vamos a consideremos la ecuación y' más y igual, por ejemplo, a 2 coseno de x. Entonces vean que esta ecuación es justamente de la clase que aquí señalé. Tiene en el lado izquierdo coeficientes constantes. De hecho, ya tiene la forma estándar, donde el coeficiente de la derivada más alta vale 1.
es decir, que en este caso la R sería precisamente 2 coseno de X, y aunque ya sabemos cómo resolverla con el método de Lagrange, que resumí más arriba, vamos a ver de qué forma más simple, en este caso, se puede resolver esta ecuación. Antes de continuar, quiero recalcar que aunque pudiera parecer a primera vista que las condiciones que aquí estamos imponiendo son muy limitantes, o sea, uno podría quizá pensar que son pocos los ejemplos en donde nos encontramos coeficientes constantes y funciones exponenciales, senos, cosenos o polinomios. Bueno, el hecho es que en la práctica, por ejemplo, en las aplicaciones físicas, no es raro que tengamos una situación como esta. Así es de que, pues sí hay ejemplos en donde esta técnica efectivamente resulta de mucha utilidad. Entonces, lo que ya vimos en el resumen allá arriba es que vamos a comenzar. Entonces, comenzamos con la ecuación homogénea correspondiente, la ecuación reducida, donde hemos quitado el término inhomogéneo. Entonces comenzamos con esta ecuación y lo que necesitamos son dos soluciones que formen un conjunto linealmente independiente. En este caso, a simple vista, se puede ver cuáles son las soluciones de esta ecuación, pero para, digamos, aplicar el método en forma pues regular, conviene recordar que una ecuación como esta, lineal y homogénea con coeficientes constantes, se puede resolver proponiendo una solución exponencial. Entonces comenzamos con esta ecuación proponiendo que la y sea e a la rx. Entonces, al sustituir esta propuesta en la ecuación diferencial, lo que nos queda es r cuadrada más 1 igual a 0, que precisamente viene, recuerden, de que por cada vez que derivamos la y, baja un factor r, con 2 derivadas hay 2 r's, con 0 derivadas hay 0 r's, al factorizar la exponencial, esta es la ecuación algebraica que nos queda, y esta ecuación claramente tiene como raíces r igual a más menos i. Aquí, bueno, lo que podríamos hacer en más detalle es primero pasar este 1 a la derecha, entonces r cuadrada sería igual a menos 1, y al sacar la raíz cuadrada, pues ya sabemos que los valores que podemos obtener de esta forma no pueden ser reales, sino que resultan ser más menos i, y por lo tanto tenemos dos soluciones. La solución general sería y igual a una constante por e a la ix, es decir, sustituyo cada uno de estos valores que aquí hemos obtenido en la propuesta que se hizo. Entonces, con r igual a i tenemos una posible solución, y con r igual a menos i tenemos otra solución. Entonces, aquí tenemos e a la menos ix. Y para ponerlo en términos de funciones más familiares, pues podemos utilizar la fórmula de Euler, que nos dice que e a la ix es el coseno de x más i veces el seno de x, y similarmente, tomando en cuenta, por ejemplo, que el coseno es par y el seno es impar, aquí lo que tenemos es el coseno de x menos i veces el seno de x. Al cambiar la x por menos x, el coseno sigue igual, pero el seno cambia de signo, y esto se puede escribir ahora, como ya hemos hecho en otras ocasiones, de esta otra forma, como c1 más c2 por el coseno de x, más i c1 menos i c2 por el seno de x. Y como cada una de C1 y C2 son constantes, esta suma es una constante, esta combinación también es una constante, y por lo tanto la conclusión es que la solución general de esta ecuación homogénea es una combinación lineal de senos y cosenos. Y como dije en un principio, de hecho a primera vista uno puede darse cuenta de que efectivamente esas son soluciones de esta ecuación diferencial. Si ustedes pasan esta y a la derecha, lo que andaríamos buscando son funciones que, derivadas dos veces con respecto a x, nos dan el negativo de esa función. Y efectivamente, el seno, si lo derivamos una vez, nos da el coseno. Si derivamos por una segunda vez, obtenemos menos el seno. Y algo similar ocurre con el coseno. Del coseno obtenemos menos el seno, y si volvemos a derivar obtenemos menos el coseno. Entonces uno comprueba que efectivamente esas son soluciones de esta ecuación. Aquí lo que podemos hacer
Ahora simplemente por razones estéticas es reunir a C1 más C2, darle un nombre, por ejemplo, a sub 1 y similarmente definir la combinación IC1 menos IC2 como otra constante A2. Y si queremos que las soluciones de la ecuación que estamos aquí tratando sean reales, pensando en las aplicaciones físicas o geométricas o lo que sea que el problema represente, entonces si Y tiene que ser real, eso quiere decir que A1 y A2 tienen que ser reales también. De otra manera podrían ser números complejos si se quiere. Entonces aquí ya hemos identificado lo que serían Y1 y Y2. Vean que son soluciones que forman un conjunto linealmente independiente. El cociente coseno sobre seno no es una constante, nos da la cotangente de x, o el seno sobre el coseno es la tangente de x, que tampoco es una constante. Entonces estas dos soluciones forman un conjunto linealmente independiente. Y ya con eso tenemos parte de lo que necesitamos para resolver esta ecuación inhomogénea en general. Lo que nos hace falta es hallar una solución particular que podríamos obtener mediante el método de Lagrange, pero aquí la idea es hacer las cosas de una manera diferente, que resulte más simple, más práctica. Y para ello lo que buscamos es alguna función que cuando la combinemos con su segunda derivada nos pueda dar un múltiplo del coseno de x. Entonces ya sabemos, lo acabamos de comentar, que las funciones seno y coseno, cuando se derivan una y otra vez, pues vuelven a llevarnos a senos y cosenos. Así es de que uno podría, digamos, esperar que una combinación de senos y cosenos pudiera llevarnos a una función como el 2 coseno que aquí tenemos. Sí, pero directamente una combinación de senos y cosenos con coeficientes constantes lo que va a hacer es satisfacer la ecuación homogénea, y aquí lo que queremos es una solución de la ecuación inhomogénea. Entonces aquí pues es un tanto cosa de experiencia el ver qué cosa conviene hacer, pero precisamente aquí esa experiencia la vamos a ir adquiriendo con estos ejemplos. Entonces proponemos ahora que una solución particular sea digamos x por a por el seno de x más b por el coseno de x. La razón, repito, es que sin esta x, una pura combinación de senos y cosenos nos va a dar una solución de la ecuación homogénea, es decir, nos va a dar 0 si calculamos el lado izquierdo. Entonces, la pura expresión que se encuentra dentro del paréntesis no sería útil si queremos hallar una solución particular de la ecuación inhomogénea. Entonces, guiándonos por lo que ya vimos cuando existen raíces repetidas, aquí lo que uno puede esperar, como dije, sin ninguna garantía de entrada, vamos a ver si ya mezclando esta x aquí, las cosas mejoran. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente calcular derivadas, y esa es la ventaja de este método. Uno adivina, y mientras más experiencia tiene, pues uno puede estar más cerca del resultado correcto. Aquí lo que no sabemos es precisamente estos coeficientes, qué valores numéricos tienen que tener, y eso es lo que le da nombre a este método, el método de los coeficientes indeterminados. Aquí A y B mayúsculas son precisamente esos coeficientes indeterminados que en este caso vamos a necesitar. Entonces, una vez que proponemos algo específico como esto, pues lo que hacemos es sustituir en la ecuación que queremos que se resuelva. Entonces, en este caso, vean, la primera derivada sería el primer factor x por la derivada de la segunda, que sería a coseno de x menos b seno de x. Eso fue la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Por la derivada de la x es 1, entonces vamos a tener simplemente a seno de x más b coseno de x. Una vez que hemos calculado la primera derivada, ahora calculamos la segunda, de nuevo aplicando la regla de Leibniz. Entonces lo que tenemos es la primera por la derivada de la segunda, que sería menos a seno de x menos b coseno de x, más la segunda por la derivada de la primera, que nos da a coseno de x menos b
seno de x. Eso es todo lo que sale de este primer producto. Y ahora derivando esta otra suma, lo que tenemos es a coseno de x menos b seno de x. Entonces aquí vamos a poder agrupar. Vean que los últimos dos términos son precisamente los mismos que estos dos que tenemos en el bloque anterior. Así es de que todo esto se puede escribir como x por menos a seno de x menos b coseno de x más 2a coseno de x menos 2b seno de x. Y ya teniendo las derivadas de la yp que se ha propuesto, podemos sustituir en la ecuación. Entonces lo que tendríamos es que yp b' más y sub p, que es lo que queremos que sea igual a 2 veces el coseno de x, vamos a ver a qué resulta igual. Entonces la yp b' es x por menos a seno de x menos b coseno de x más 2a coseno de x menos 2b seno de x. Y a eso hay que sumarle la yp, o sea, x por a seno de x más b coseno de x. Entonces aquí tenemos suerte porque precisamente estos términos que aparecen aquí al principio se cancelan y todo lo que queda es simplemente 2a coseno de x menos 2b seno de x. Y lo que nosotros queríamos desde un inicio es que esta y sub p satisficiera la ecuación diferencial que aquí aparece en la parte superior. Queremos que la segunda derivada más la función sea 2 veces el coseno de x. Y aquí, para que precisamente esta combinación sea igual a 2 veces el coseno de x, se puede ver que la b necesita ser 0 y que la a tiene que ser 1. Entonces los coeficientes indeterminados han dejado de estar indeterminados. Aquí lo que necesitamos, insisto, es que la b sea 0, la a sea 1. Entonces ya una vez que tenemos determinados estos coeficientes, ya podemos ver que una solución particular sería entonces simplemente x. Aquí regreso a la expresión que se propuso. La b vale 0, la a vale 1, entonces sería simplemente x seno de x. Y la solución general de la ecuación inhomogénea dada es entonces y igual a x seno de x, que es la solución particular que encontramos. Vean que efectivamente es una solución particular en cuanto a que aquí no hay ninguna constante arbitraria. Las constantes, que en este caso se llaman coeficientes indeterminados, ya se han determinado. Esta no puede, aunque es una solución de la ecuación que queríamos resolver, no es la solución general porque no contiene constantes arbitrarias. Las constantes arbitrarias precisamente salen de fijarnos aquí, agregar una combinación lineal del coseno y del seno de x. Ya habíamos visto aquí previamente que la solución general de la ecuación homogénea es una combinación lineal del seno y el coseno, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Esa es la solución general, porque aquí sí tenemos ahora dos constantes arbitrarias. Entonces, bueno, espero que este primer ejemplo más o menos nos dé una idea de qué es lo que necesitamos hacer. Y pues, como de costumbre, pues depende de la práctica lo que pues va a ayudar a poder tratar problemas de esta clase. Aquí noten que en ningún momento tuvimos que calcular integrales. Aquí todo se redujo cuando mucho a calcular derivadas. Entonces esa es una ventaja del método. Y vamos a ver algunos ejemplos más para ilustrar cómo funciona en otros casos. Entonces aquí dibujo esta línea y ahora, como segundo ejemplo, vamos a tomar la ecuación y' más 3y' menos 10y igual a, por ejemplo, 2e a la 4x. Entonces aquí lo que podemos observar es que la ecuación es justamente de la clase
que se mencionó antes. Tiene coeficientes constantes multiplicando a la función y a sus derivadas, y del lado derecho lo que tenemos es una función exponencial, lo cual conviene porque ya sabemos que las derivadas de una exponencial nos dan la misma exponencial. Entonces, en estos casos, como veremos enseguida, este método de los coeficientes indeterminados es bastante útil. Entonces, otra vez, lo primero que hacemos es resolver la ecuación homogénea. Bueno, de hecho, aquí voy a cambiar el orden. Realmente no hay necesidad de que resolvamos primero la ecuación homogénea, sino que directamente podemos buscar una solución de la ecuación inhomogénea. Entonces, para variar un poquito el orden y que quede claro que en este caso podemos hacer las cosas en cualquier orden que queramos, en el método de Lagrange ahí no hay esa opción. En el método de Lagrange lo primero es encontrar y1 y y2, porque con ayuda de ellas uno puede encontrar las funciones v1 y v2, pero en este caso el orden es totalmente irrelevante y pues se queda a la elección de cada quien. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es buscamos una y sub p. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué función podría, si la combinamos con sus derivadas primera y segunda, darnos una exponencial como la que tenemos aquí. Entonces uno se da cuenta de que precisamente algún múltiplo de e a la 4x podría servir. Aquí, insisto, utilizo el tiempo podría, porque aquí no sabemos de inmediato si esto va a funcionar, pero la ventaja es que es algo bastante rápido de confirmar. Entonces simplemente proponemos a por e a la 4x, y en ese caso la primera derivada sería 4a por e a la 4x, la segunda derivada sería entonces 16a por e a la 4x. Vean que en este ejemplo lo que tenemos no son varios coeficientes indeterminados, sino un solo coeficiente indeterminado, que es esta a mayúscula. Entonces lo que hacemos ahora es directamente sustituir estas expresiones en la ecuación, y lo que tenemos es que yp' más 3yp' menos 10yp sería, la yp' es 16a por e a la 4x, a eso hay que sumarle 3 veces la primera derivada, que es 4a por e a la 4x, y finalmente a eso hay que restarle 10 veces a por e a la 4x. Entonces aquí lo que podemos ver es que, de hecho el producto de a por e a la 4x se puede factorizar, y lo que tenemos entonces es 16 más 12 menos 10. Entonces aquí, si hacemos las operaciones, 12 menos 10 es 2, más 16 es 18. Entonces todo esto es igual a 18a por e a la 4x. Pero lo que nosotros necesitamos es una solución particular de esta ecuación, que haría que el lado derecho fuese 2 veces e a la 4x. Entonces lo que necesitamos es que 18a sea 2, ya el e a la 4x ya está allí. Entonces la única condición es que 2 sea igual a 18a, por lo que a es igual a 2 entre 18, o sea, un noveno. Entonces una solución particular para esta ecuación diferencial inhomogénea sería un noveno de e a la 4x. Particular en el sentido, otra vez, de que no contiene constantes arbitrarias. La única constante que en este caso estaba presente tiene que tener forzosamente este valor. Es el único con el cual la ecuación se puede satisfacer. Entonces, aunque esto que tenemos aquí es solución de la ecuación diferencial que nos interesa, no es la solución general. Entonces, para encontrar la solución general, lo que tenemos que hacer es, por otro lado, fijarnos en la ecuación reducida. Entonces, para la ecuación reducida, que en este caso es y' más 3y' menos 10y igual a 0, pues lo que hacemos es otra vez proponer que la solución sea de la forma e a la rx,
Al sustituir esa proposición en la ecuación, lo que nos queda es nada más una ecuación algebraica, que es r cuadrada más 3r menos 10 igual a 0. Pero el lado izquierdo de esta ecuación se puede factorizar como r más 5 por r menos 2, lo cual se puede verificar fácilmente. 5r menos 2r es 3r, 5 por menos 2 es menos 10, así es de que sí, efectivamente, esa es la forma en que se puede factorizar. Y eso quiere decir que este polinomio tiene dos raíces, que son menos 5 y más 2, y por lo tanto la solución general de la homogénea es una combinación lineal de y1, por ejemplo, e a la 2x. Si yo tomo r igual a 2, eso me da una solución. O si tomo r igual a menos 5, eso me da otra solución. Entonces y2 sería e a la menos 5x. Aquí otra vez la forma en que etiquetamos las soluciones, llamarle a esta y1 y a esta otra y2 es totalmente arbitrario. Esta podría ser y1, esta podría ser y2, no importa. Y de nuevo se ve que estas soluciones son parte de un conjunto linealmente independiente. El cociente de las dos no es una constante. El cociente sería algo así como e a la 7x, que no es una constante. Por lo tanto, ya de inmediato podemos decir que la solución general de la ecuación dada es y igual a c1 por e a la 2x más c2 por e a la menos 5x más la yp que ya encontramos que es un noveno de e a la 4x. En este caso vean que todo está hecho de exponenciales y el coeficiente de la x en este exponencial es algo diferente en cada caso. Vamos a ver, ahí termina ya el problema. Esto que aquí tenemos es precisamente la solución general de la ecuación diferencial dada arriba. Aquí todavía podemos ver en la parte superior justamente la ecuación diferencial. O sea, noten, y aquí a propósito, qué bueno que todo cabe en la pantalla para que ustedes noten la facilidad con la que se resuelve el problema en este caso. Vamos a ver una ligera variante de este problema. En este caso vean que el lado derecho contiene la exponencial e a la 4x, mientras que la ecuación homogénea que aquí hemos resuelto también nos lleva a exponenciales, e a la 2x y e a la menos 5x. ¿Qué hubiera pasado si en el lado derecho de la ecuación tuviéramos no e a la 4x, sino e a la 2x? Entonces habría problemas, porque si aquí, por ejemplo, al proponer una solución particular que fuera un múltiplo de e a la 4x, todo funcionó bastante bien. Finalmente pudimos hacer que esta combinación que aparece en el lado izquierdo es un múltiplo de e a la 4x y nada más tuvimos que ajustar el coeficiente para que la ecuación se satisficiera. Pero, ¿qué pasaría? Repito, y ahorita lo vamos a ver en detalle. ¿Qué pasaría si en el lado derecho de esta ecuación, en lugar de e a la 4x, tuviéramos, por ejemplo, e a la 2x? El problema es que si comenzamos con algún múltiplo de e a la 2x, vean que precisamente los múltiplos de e a la 2x satisfacen la ecuación homogénea. Es decir, si sustituimos e a la 2x o cualquier múltiplo de eso en el lado izquierdo, lo que vamos a obtener es 0. No vamos a obtener 2e a la 2x o algo así. Entonces voy a cambiar ligeramente el problema, decía. Entonces, bueno, espero que más o menos queden en su mente la ecuación. Bueno, aquí todavía se alcanza a ver todo simultáneamente. Entonces, bueno, si ahora lo que tenemos es y' más 3y' menos 10y igual a, por decir algo, 17e a la 2x. Entonces noten la diferencia. El coeficiente no es nada problemático. Vean que si en lugar de este 2 hubiéramos tenido aquí un raíz de pi, pues entonces en lugar de este 2 habríamos tenido raíz de pi y la a de todas maneras se hubiera podido calcular fácilmente. Aquí lo que va a hacer las cosas interesantes es el hecho de que para encontrar en el caso anterior una solución particular nos fijábamos en un múltiplo de la función que aparece en el lado derecho. Pero si en este caso
nos fijáramos en un múltiplo de e a la 2x, como decía, e a la 2x al sustituirlo en el lado izquierdo de esta ecuación, pues precisamente nos va a dar 0, precisamente porque e a la 2x es una solución de la ecuación homogénea. Entonces, la propuesta que hicimos en el ejemplo anterior aquí no va a funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer, otra vez inspirados por lo que vimos anteriormente cuando el polinomio que surge en ejemplos como este tiene raíces dobles, bueno, ahí lo que veíamos es que multiplicando por x la exponencial, eso nos daba una segunda solución independiente. Bueno, si no se acuerdan de todo eso, no se preocupen, porque ahora lo que vamos a hacer es proponer no simplemente un e a la 2x que no serviría, sino algún múltiplo. Aquí precisamente a sería el coeficiente indeterminado en este ejemplo. Entonces algo de la forma ax e a la 2x. Entonces, repito, para que tengamos del lado derecho esta exponencial, del lado izquierdo simplemente un e a la 2x o un múltiplo de eso no serviría. Entonces aquí lo que estamos haciendo es agregar este factor x en la solución que estamos proponiendo. Lo que sigue es algo, digamos, básicamente mecánico, es decir, hay que ponerse a calcular derivadas, y lo que resulta entonces es esto: yp' sería a, y ahora tenemos la derivada de un producto, que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que es simplemente esto que ya escribí. Aquí, si ustedes gustan, para que se parezca a la forma en que normalmente escribimos las cosas, esto se puede escribir también así, o inclusive esto se puede escribir como a por e a la 2x que multiplica a 2x más 1. Eso podría ser de utilidad, porque ahora vamos a necesitar calcular la segunda derivada. Entonces, de nuevo, aplicamos aquí la regla para derivar un producto. La derivada entonces sería la primera. Eso nos da a por e a la 2x, la primera, por la derivada segunda, que es 2, más la segunda, que es 2x más 1, por la derivada primera, que es 2a e a la 2x. Entonces, una vez que ya tenemos calculadas estas derivadas que necesitamos, podemos determinar qué cosa es yp' más 3yp' menos 10y sub p, que es justamente la combinación que necesitamos en el lado izquierdo de la ecuación que queremos resolver. Si todo anda bien, lo que queremos obtener es 17 por e a la 2x. Bien, vamos a ver qué cosa resulta de todo esto. Entonces, de la yp' vamos a tener un 2a e a la 2x más, aquí distribuyendo, tendríamos un 4a x e a la 2x más 2a e a la 2x. Eso es lo que sale de la yp'. A esto hay que agregarle 3 veces la yp', entonces sería más 6a x e a la 2x más 3a e a la 2x. Y finalmente, en el renglón que sigue, voy a escribir menos 10yp, o sea, menos 10x e a la 2x. Y ahora lo que podemos notar es que los términos que contienen al producto x por e a la 2x, como este, como este, como este, se cancelan. Noten que precisamente vamos a tener 4a por este producto, más 6a, que nos da 10, menos, aquí de hecho me equivoqué, perdón, aquí en el último término, ahorita lo corrijo. Lo que teníamos que tener era menos 10yp, entonces es menos 10 a por x e a la 2x. Aquí simplemente tomando en cuenta que la y sub p contiene a la a, entonces 10y sub p sería esto. Y bueno, regreso a lo que estaba mencionando. Efectivamente, este último término va a cancelar
a los que estaban subrayados en los renglones anteriores. Y esto no es casualidad, esto va a ocurrir en forma general, precisamente debido a que, como decía antes, este exponente, toda la exponencial, e a la 2x, por el hecho de que es una solución de la ecuación homogénea asociada, eso hace que estos términos forzosamente se cancelen. Lo que queda entonces es nada más a por e a la 2x que multiplica a 2 del primer término, otro 2 del tercer término del primer renglón, más 3, o sea, tenemos 7a por e a la 2x, y lo que necesitamos es que eso sea lo mismo que 17e a la 2x. Entonces podemos ver que la igualdad se va a satisfacer solamente si 7a es igual a 17, o sea, que el coeficiente indeterminado sea 17 séptimos. Entonces, una solución particular sería, regresando aquí arriba, a 17 séptimos por x e a la 2x. Es decir, una vez que hemos determinado el valor del coeficiente, lo sustituimos en la proposición que se hizo. Entonces ya tenemos una solución particular donde no hay ninguna constante arbitraria. La única constante que había aquí ya se fijó de forma única. Y como en el lado izquierdo de la ecuación tenemos la misma ecuación homogénea que en el caso anterior, pues de inmediato podemos aprovechar lo que ya obtuvimos anteriormente. Aquí de inmediato podemos decir que la solución general es y igual a c1 por e a la 2x más c2 por e a la menos 5x, exactamente lo mismo que habíamos obtenido en el caso anterior, porque insisto, la ecuación reducida es la misma que en el ejemplo anterior. Aquí lo que cambia es la solución particular, y esa solución particular ya vimos que se puede escoger como 17 séptimos por x e a la 2x. Aquí simplemente insisto en que hay muchas soluciones particulares para una ecuación dada. Aquí, por ejemplo, si hacemos C1 y C2 iguales a 0, en esta solución general, pues recuperamos esta solución particular. Pero si yo tomo C1 igual a la raíz de pi y C2 como e a la 5 tercios, eso es otra solución particular. El número de soluciones particulares que tiene una ecuación diferencial es infinito, o si quieren, doblemente infinito, porque aquí tenemos dos constantes que toman cada una de ellas una infinidad de valores en forma independiente. Entonces, para no alargar mucho esta lección, aquí me gustaría concluirla. Posiblemente, sería bueno tener una lección más con otros ejemplos de este método. Espero que, la idea básica haya quedado claro. Pues los ejercicios precisamente ayudan a tener la libertad, la soltura para resolver problemas de esta clase. Hasta aquí los ejemplos que tratamos son de un tipo muy especial. En un par de casos, del lado derecho teníamos exponenciales, en el primero teníamos funciones trigonométricas, así es de que creo que sería ilustrativo en un ejemplo posterior incluir el caso de polinomios. Por ahora, entonces, eso sería todo por esta lección. Gracias por su atención y si tienen dudas, pues por favor envíenmelas. Hasta la próxima.